Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Nueva promesa de restauración. Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le llegó por segunda vez, de esta manera. Esto dice Yahvé, que hizo la tierra dándole forma y firmeza, y cuyo nombre es Yahvé. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Pues respecto de las casas de esta ciudad y de los palacios reales, que van a ser demolidos para servir de trincheras y de muros de defensa contra los caldeos, Yahvé, Dios de Israel, dice que esto no conducirá a otra cosa que a llenar la ciudad de cadáveres. Allí estarán aquellos a quienes haya yo derribado con rabia y furor, y cuya maldad fue causa de que yo no quisiera mirar más a esta ciudad. Yo, sin embargo, me apresuraré a que se restablezcan y mejoren. Les devolveré la salud y les haré gozar de mucha paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Jerusalén, y los volveré a construir como antes. Los limpiaré de todos esos pecados que me ofendieron y se rebelaron contra mí, y Jerusalén será para mí motivo de alegría, de honor y de gloria ante todas las naciones de la tierra. El mundo entero, al oír todo el bien que voy a hacer a los míos, se asustará y temblará de tanta felicidad y paz que les concederé. Ustedes dicen que este lugar está abandonado, sin habitantes ni ganados, pero así dice Yahvé, en todas las ciudades de Judá y en las calles desoladas de Jerusalén, ahora sin habitantes ni ganados, aún se oirán gritos de gozo y de alegría, canción del novio y de la novia, voz de los que traigan sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé. Y dirán estos: Alaben a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Pues haré volver a los que fueron desterrados y estarán como antes. Así dice Yahvé Sabaoth, en este lugar sin habitantes ni ganados, y en todas las ciudades habrá pastos y pastores que hagan acostarse a las ovejas, en las ciudades de la montaña, y en las de la tierra baja, en las del Negueb, y en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo la mano de las que cuentan, que dice Yahvé. Promesas a los descendientes de David. Se acerca ya el momento, dice Yahvé, en que cumpliré la promesa que hice a la gente de Israel y la de Judá. En esos días haré nacer un nuevo brote de David, que ejercerá la justicia y el derecho en el país. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén vivirá segura y llevará el nombre de Yahvé es nuestra justicia. Pues lo afirma Yahvé, nunca le faltará a David un descendiente para que se siente en el trono de Israel, ni tampoco les faltará a los sacerdotes y levitas un hombre que en presencia mía ofrezca holocaustos, queme incienso de oblación y celebre el sacrificio cada día. Enseguida Yahvé se dirigió a Jeremías con estas palabras: Si ustedes pudieron alterar el orden acordado por mí entre el día y la noche, de tal manera que no sea de día o de noche cuando corresponda, entonces podré romper también mi alianza con David, mi siervo, para que no haya ningún hijo suyo que pueda ocupar el trono del rey, y con los sacerdotes y levitas que me sirven. Multiplicaré la descendencia de David mi servidor y los de los levitas, para que continúen en mi servicio, como el ejército de los cielos que no se puede contar, o como la arena del mar que no se puede calcular. Una palabra de Yahvé llegó a Jeremías: ¿No te has fijado en lo que esta gente comenta? Que Yahvé ha dejado a un lado a las dos familias que había escogido, y por eso desprecian a mi pueblo, que por ellos ya no es una nación.
Mas Yahvé sostiene: si no es cierto que yo hice el día y la noche, ni establecí leyes para el cielo y la tierra, en ese caso tampoco me preocuparé de la familia de Jacob y de David mi servidor, ni tomaré más de entre sus descendientes a quienes gobiernen la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues quiero que vuelvan de su cautiverio y demostrarles así compasión. El destino de Sedecías, capítulo 34. Estas fueron las palabras que Yahvé dirigió a Jeremías mientras el rey de Babilonia, Nabucodonosor, con todo su ejército, con todos los reinos de la tierra sometidos a su poder, y todos los pueblos, atacaban a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá. Esta fue la palabra de Yahvé, Dios de Israel. Anda a decirle a Sedecías, rey de Judá, lo que piensa Yahvé. Muy pronto dejaré que esta ciudad caiga en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará, y tú no creas que te vas a escapar de él, sino que caerás prisionero y serás entregado en sus manos. Verás al rey de Babilonia cara a cara, y le hablarás frente a frente. Luego partirás a Babilonia. Sin embargo, atiende esta palabra de Yahvé, oh Sedecías, rey de Judá. Tú no morirás a espada, sino en paz. Y así como se quemaron perfumes para tus antepasados, los reyes que gobernaron antes que tú, así también se quemarán en tu honor, y se recitará para ti la lamentación. Ah, Señor, pues soy yo quien lo afirma, dice Yahvé. El profeta Jeremías refirió todo esto a Sedecías, rey de Judá, en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia atacaba a Jerusalén y a las ciudades de Judá que aún quedaban, a saber, Laquis y Aseca, que eran las únicas que todavía resistían de todas las ciudades de Judá, pues eran ciudades fortificadas. Respecto a la liberación de los esclavos. Palabras que Yahvé dirigió a Jeremías con respecto a la liberación de los esclavos. El rey Sedecías, de acuerdo con el pueblo de Jerusalén, había proclamado solemnemente una liberación, y cada uno debía dejar libres a sus esclavos de raza hebrea, hombres o mujeres. Nadie debía mantener en esclavitud a uno de sus hermanos judíos. Todas las autoridades y el pueblo habían entendido el compromiso que tomaban y despidieron a sus esclavos, pero pronto cambiaron de parecer y los mandaron a buscar, reduciéndolos otra vez a la esclavitud. Entonces Jeremías recibió esta palabra de Yahvé: Yo hice una alianza con sus padres el día que los saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud, y les dije: Al cabo de 7 años, cada uno de ustedes dejará libre a su hermano. La persona de raza hebrea que se haya vendido a ti estará a tu servicio 6 años y luego lo despedirás libre. Pero sus padres no me escucharon ni se fijaron en esto. Ustedes, sin embargo, se convirtieron hace poco e hicieron según mi deseo, proclamando la libertad de sus hermanos. Ese compromiso se tomó en mi presencia, en la casa que mi nombre ha santificado. Pero ustedes se arrepintieron después y profanaron mi nombre, pues cada uno fue a buscar a su esclavo o a su sirvienta para hacerlos esclavos de nuevo. Por lo tanto, así dice Yahvé: Ustedes no me han escuchado al no conceder la libertad a su prójimo. Pues bien, voy a dejar libres contra ustedes a la espada, a la peste y al hambre, y llegarán a ser un ejemplo espantoso para todas las naciones de la tierra. Esos hombres que firmaron el acuerdo y que después violaron el acuerdo que se tomó en mi presencia, todos esos tendrán una suerte parecida a la del ternero que partieron para luego pasar entre sus pedazos. Habló de los jefes de Judá y de Jerusalén, de los oficiales y de los sacerdotes, y de todos los propietarios que pasaron entre las mitades del ternero.
Los entregaré a sus enemigos, y sus cadáveres serán pasto de las aves y de las fieras. Entregaré también a Sedecías, rey de Judá, a sus oficiales en manos de sus adversarios, o sea, al ejército del rey de Babilonia, que acaba de retirarse, pues ahora les doy una orden para que vuelvan. Atacarán esta ciudad y la tomarán para pegarle fuego, y de las ciudades de Judá no quedarán más que ruinas solitarias. Ejemplo de los recabitas, capítulo 35. Esta es la palabra de Yahvé que llegó a Jeremías cuando reinaba en Judá Joaquim, hijo de Josías. Anda a ver a los recabitas, conversa con ellos, llévalos a la casa de Yahvé, y en uno de sus departamentos sírveles vino. Fui pues a ver a Jesonías, hijo de Jeremías y nieto de Absanías, a sus hermanos, a todos sus hijos, en una palabra a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Yahvé, al departamento de Ben Johanán, hijo de Jegdelías, hombre de Dios. Ese está al lado del departamento de los jefes y encima del que tiene Masías, hijo de Selum, guardián de la puerta. Coloqué delante de los miembros de la comunidad recabita jarros y copas llenas de vino, y les dije, sírvanse vino. Pero contestaron, no podemos tomar vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos prohibió hacerlo, diciéndonos, ninguno de ustedes ni de sus hijos probará jamás el vino, ni construirá casas, ni hará siembras, ni plantará viñas, ni tendrá propiedades, sino que durante toda su vida vivirán en carpas, para que vivan largos años en la tierra en que son ustedes extranjeros. Nosotros hemos cumplido fielmente lo que los ordenó nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, y así ninguno de nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, tomamos nunca vino, ni edificamos casas para vivir, ni tenemos viñas ni campos sembrados, sino que habitamos en carpas. Hemos obedecido siempre todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab, solo que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió nuestro país, nos dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército de los caldeos y la de Siria, y nos hemos establecido en Jerusalén. Entonces Yahvé habló a Jeremías de nuevo. Esto dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Anda a decirles a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ojalá que esto les sirva de lección de cómo se obedecen mis palabras, dice Yahvé. Se han cumplido las órdenes de Jonadab, hijo de Recab, que prohibió a sus hijos tomar vino, y no han bebido hasta la fecha por obedecer a la orden de su padre. En cambio, yo les he hablado a ustedes sin parar, insistentemente, y ustedes no me han escuchado. Les he mandado repetidas veces a todos mis servidores los profetas con este aviso: dejen el mal camino que llevan, mejoren de conducta, no ande tras otros dioses para adorarlos, y sólo entonces podrán quedarse en la tierra que les di a ustedes y a sus padres. Pero ustedes no me han oído ni me han hecho caso, mientras que los hijos de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden que les dejó su padre, este pueblo. En cambio, ni siquiera se ha parado a escucharme. Pues bien, esto es lo que afirma ahora Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo voy a mandar sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén toda suerte de calamidades con los que había amenazado, porque las avisé y no la tomaron en cuenta, los llamé y no me respondieron. Y a la comunidad de los recabitas les dijo Jeremías, esto declara Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, sobre ustedes, ya que ustedes han obedecido a la orden de su antepasado Jonadab, cumpliendo todo lo que les mandó y actuando como él quería. Por eso lo dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes para servirme.
Los sufrimientos de Jeremías, el rollo quemado, capítulo 36. El año cuarto del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió esta palabra de Yahvé. Toma un papel enrollado y apunta en él todo lo que te he comunicado sobre Jerusalén, Judá y todas las naciones, desde la fecha en que comencé a hablarte en tiempo de Josías hasta el día de hoy, a ver si, escuchando el pueblo de Judá el mal que he pensado hacerles, se aparta de su mal camino y pueda yo entonces perdonarles su culpa y sus pecados. Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, a quien dictó, para que anotaran en el papel enrollado todo cuanto Yahvé les había comunicado el profeta. Jeremías mandó decirle a Baruc: Estoy detenido y no puedo ir a la casa de Yahvé, así que tú mismo irás a leer este rollo en la casa de Yahvé. Cuando corresponda un día de ayuno, lo leerás en voz alta a los judíos que vienen de sus ciudades. Tal vez supliquen a Yahvé y se aparten de su mal camino, porque grandes son la indignación de Yahvé y el castigo con que ha amenazado a este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo lo que le ordenó Jeremías, o sea, leer este libro en la casa de Yahvé. En el año quinto de Joaquim, rey de Judá, en el mes noveno, convocaron para una ayuna a toda la gente de Jerusalén y de las ciudades de Judá, y éstos vinieron a Jerusalén. Entonces Baruc leyó a todo el pueblo las palabras de Yahvé, contenidas en el libro, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahvé, en la habitación de Gemarías, hijo de Safán. En cuanto Miqueas, hijo de Gemarías, oyó las palabras de Yahvé escritas en el rollo, bajó al palacio real, donde estaban reunidos todos los ministros. Allí estaban el secretario Elisama, Dalaías, Gamarías, el Natán, Sedecías, hijo de Ananías, y a los demás ministros. Y Miqueas los refirió todo lo que había oído de la lectura pública de Baruc. Entonces los ministros enviaron a Judí, hijo de Natanías, a decir a Baruc: Toma el rollo que has leído y ven. Baruc tomó el libro y fue donde ellos, y le dijeron: Siéntate y léenoslo ahora a nosotros. Cuando oyeron todos estos discursos, se miraron uno al otro muy asustados y dijeron a Baruc: Tenemos que dar a conocer al rey todo esto. Y le preguntaron a Baruc: Explícanos de dónde has sacado todo lo que está escrito. Baruc les respondió: Jeremías me dictaba las palabras y yo las escribía con tinta en el libro. Los ministros dijeron a Baruc: Escóndanse tú y Jeremías, sin que nadie sepa dónde están. Después fueron al patio donde estaba el rey, dejando el libro en la oficina del secretario Elisama, y contaron al rey todo lo que pasaba. Él entonces mandó a Judí a buscar el libro. Este lo trajo y lo leyó al rey y a los ministros que estaban a su lado. El rey estaba ante un brasero, pues era invierno, y cada vez que Judí acababa de leer 3 o 4 columnas, él recortaba las hojas con sus cortaplumas y las arrojaba al fuego del brasero, hasta que todo el rollo se quemó. Ni el rey ni ninguno de sus servidores se asustaron o se rasgaron las vestiduras al escuchar estas palabras, por más que el Natán, Dalaías y Gamarías suplicaron al rey que no quemara el rollo, no les hizo caso. Enseguida el rey ordenó a Jeramiel, a Seraías y a Selemías que tomaran preso al secretario Baruc y al profeta Jeremías, pero Yahvé los ocultó. Después que el rey hubo quemado el rollo que contenía todo lo que había anotado Baruc y que le había dictado Jeremías, Yahvé habló de nuevo a éste: Toma otro papel enrollado y vuelve a escribir en él todo lo que contenía el primero, y que fue quemado por Joaquim, rey de Judá, y sobre este último pronuncia esta sentencia: Esto dice Yahvé:
tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué has escrito en él? Vendrá sin falta el rey de Babilonia, destruirá esta tierra, y hará desaparecer de ellas hombres y animales. Pues bien, así dice Yahvé a propósito de Joaquim, rey de Judá, no tendrá quien le suceda en el trono de David, y su propio cadáver en él quedará tirado, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Le castigaré a él, a su familia y a su servidumbre por todas sus maldades, enviando sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todas las calamidades que les anuncié sin que me hicieran caso. Tomó pues Jeremías otro papel enrollado y se le entregó a Baruch, hijo de Nerías, el secretario, y le dictó para que anotara todas las cosas que contenía el libro quemado por Joaquim, rey de Judá, y añadió además muchas otras cosas del mismo estilo. Sedecías consulta a Jeremías, capítulo 37. Sedecías, hijo de Josías, sucedió en el trono a Conías, hijo de Joaquim. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo puso por rey el país de Judá, pero ni él ni sus ministros ni la gente del país hicieron caso de las palabras que Yahvé les había dirigido por medio del profeta Jeremías. El rey Sedecías ordenó a Jucal, hijo de Selemías, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, que fueron donde el profeta Jeremías con este recado: ruega por nosotros a Yahvé nuestro Dios. Jeremías andaba entonces libremente en medio del pueblo, pues todavía no la habían encarcelado. Por otra parte, los caldeos que estaban sitiando a Jerusalén, habiendo tenido noticia que el ejército de Faraón había salido de Egipto, se retiraron de la ciudad. En esa ocasión Yahvé habló a Jeremías en estos términos: así dice Yahvé, Dios de Israel, esta es la respuesta que entregaron ustedes al rey de Judá, que los envió a consultarme. El ejército de Faraón, que se había salido de Egipto para ayudarlos, se volverá a su país, y los caldeos volverán a atacar esta ciudad. Se apoderarán de ella y la quemarán. Yahvé les recomienda pues a ustedes que no se engañen pensando que los caldeos se van a ir para siempre de aquí, pues no se van a ir. Aunque ustedes destrozarán todo el ejército de los caldeos y no les quedasen más que algunos heridos, se levantaría cada uno de ellos de su carpa y incendiaría la ciudad. Jeremías en el pozo. Cuando los caldeos estaban sitiando a Jerusalén, les llegó la noticia de que un ejército de Faraón se acercaba y se retiraron. Entonces Jeremías salió de Jerusalén y se dirigió a su pueblo en las tierras de Benjamín, para compartir con los suyos una herencia. Pero al pasar la puerta de la ciudad que lleva a Benjamín, el vigilante Jerías, hijo de Selemías, detuvo al profeta diciendo: tú te pasas a los caldeos. Jeremías le respondió: es falso, yo no me paso a los caldeos. Pero el guardia no le hizo caso y lo llevó a los jefes. Estos, furiosos contra Jeremías, lo golpearon y lo encerraron en casa del secretario Jonatán, que habían convertido en cárcel. Así pues, Jeremías fue puesto en un subterráneo y allí permaneció largo tiempo. El rey Sedecías mandó a buscarlo y lo interrogó en secreto en su palacio. ¿Acaso tienes una palabra de Yahvé? Sí, respondió Jeremías, y agregó: serás entregado en manos del rey de Babilonia. Entonces Jeremías preguntó: ¿qué mal he cometido contra ti, o tus servidores, o contra este pueblo, para que me hayas encarcelado? ¿Dónde están los profetas que te decían: no vendrá el rey de Babilonia contra ustedes? ¿No entrará en nuestro país? Ahora bien, escucha por favor, mi señor. Acoge mi súplica y no me vuelvas a enviar a la casa del secretario Jonatán, pues tengo miedo de morir allí. Entonces Sedecías ordenó que trasladaran a Jeremías al patio de la guardia, y cada día se le daba un pan de los que hacían en la calle de los panaderos.
hasta que hubo pan en la ciudad. Así quedó Jeremías en el patio de la guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.